Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aunque desde la virtualidad dice que no se dicen buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque cada uno en la ubicuidad aprende cuando quiere y cuando puede. Pero igual, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar a trabajar en la práctica docente con lo que es la parte de planificaciones. Y para hacer una introducción, para ver un poquitito qué es lo que ya estuvieron ustedes trabajando, vamos a trabajar con esta infografía que ustedes estuvieron leyendo y desarrollando. Y que si nosotros seguimos este punto, si nos fijamos, fíjense que nos indica lo que es el punto de partida y nos va a dar el punto final que va a ser nuestra planificación determinada. Entonces, si nosotros seguimos estas preguntas que se hacen en cada una de las etapas que marca ahí, vamos a poder armar la planificación, que posterior a esto les voy a pasar un modelo. Lo primero que yo tengo que hacer y que les explica ahí, dice, es el diagnóstico en relación a las capacidades fundamentales. Y eso tiene que ver con las preguntas que ustedes se tienen que hacer ahí. ¿Con qué saberes cuentan los estudiantes? ¿Qué aspectos de las capacidades fundamentales se manifiestan y cuáles no aparecen todavía, para saber en cuáles son las que tengo que trabajar más? ¿Cuáles son las necesidades y los intereses de los estudiantes? ¿Y cuáles son las condiciones del contexto local? Con ese diagnóstico, en función a las respuestas que yo obtenga de esas preguntas, puedo pasar a la segunda etapa, que sería la parte de capacidades fundamentales a priorizar. ¿Qué capacidades fundamentales vamos a priorizar para desarrollar la propuesta que nosotros queremos hacer? ¿Qué aspectos de la capacidad priorizada buscamos desarrollar? ¿Y qué sentidos va a asumir la propuesta que nosotros hagamos para nuestros estudiantes? Una vez que tengamos esas preguntas respondidas, vamos a lo que son las tomas de las decisiones. ¿Cómo diseñamos la propuesta de manera tal que potencie las capacidades fundamentales que queremos desarrollar en los estudiantes? ¿Y cómo vamos a organizar la planificación? Una vez que ya tenemos las decisiones tomadas, empezamos a plantear. Fíjense que ya están marcaditas. Los objetivos. ¿Qué objetivos podré alcanzar con este grupo de estudiantes? Y en función a los objetivos que yo crea necesario alcanzar o que los estudiantes alcancen, comenzar a desarrollarlos. Y esos objetivos, recuerden que tienen que tener relación con las capacidades fundamentales que yo observé que necesitábamos priorizar en ese grupo de estudiantes. Una vez que tengo los objetivos, que tiene que ser de manera simultánea, o sea, yo voy a plantear los objetivos, pero también voy a ver cuáles son los aprendizajes y contenidos, y eso lo voy a lograr, qué aprendizajes y contenidos favorecen el logro progresivo de las capacidades fundamentales priorizadas. A su vez, teniendo en cuenta los aprendizajes y contenidos que me sugiere el diseño curricular para el curso en el que se determina ejecutar esta planificación. Otra de las características que tengo que tener en cuenta, se escuchó un ruidito. Otra de las características que tengo que tener en cuenta es cuáles son los formatos o estructuras didácticas que se van a adecuar mejor a la propuesta que nosotros queremos desarrollar. Formatos curriculares, hay formatos curriculares sugeridos para la enseñanza de la biología. Y obviamente dentro de esos formatos curriculares tenemos la materia como tal, el taller, que ya en didáctica nos estamos incursionando en hacer talleres. El seminario no es tanto, sí, el laboratorio, el trabajo de campo y los trabajos prácticos. ¿Seminario se puede usar? Sí, se puede usar, pero en biología se trata de usar los formatos curriculares que les mencioné anteriormente. Una vez que pienso qué formatos se van a adecuar mejor a cada una de las propuestas que quiero desarrollar, elijo las estrategias, porque cada formato tiene una estrategia distinta. ¿Y cuáles van a ser esas estrategias? Van a responder esas preguntas que figuran todas ahí abajo. ¿Cómo diseño las situaciones? ¿Qué pista vamos a dar para que los estudiantes se enfrenten a diferentes situaciones problemáticas, que también lo estamos trabajando en didáctica? Esas situaciones problemáticas tienen que enfrentar al estudiante de manera desafiante, no tienen que ser
algo que con leerlo ya sepa cómo se resuelve, pero tampoco tiene que ser imposible de resolver y demás. Una vez que decida las estrategias, veo de qué manera va a ser la intervención docente, o sea, de qué manera voy a actuar yo frente al grupo para que se produzca el aprendizaje. Y esa intervención docente también tiene que guardar relación con el formato que yo elija y con las estrategias de enseñanza que yo quiera proponer. Después, por último, vemos qué recursos, o sea, qué recursos necesitaría yo para que esos aprendizajes se logren y para que esas capacidades se desarrollen y se potencien, y cuáles serían los tiempos y los espacios que yo creo necesarios para lograr nuestro objetivo. Y por último, la evaluación y los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Qué es lo que se fue alcanzando en función de las capacidades fundamentales que se fueron logrando y cuáles no? ¿Qué producciones de los estudiantes nos permiten ver adelantos o avances? ¿Y qué aspectos de la intervención docente podríamos considerar valiosos, y cuáles deberíamos revisar? Esto es fundamental. La evaluación de la intervención docente es básica. Si yo como docente creo que no tengo nada para corregir y que todo lo que no se logró fue por un inaccionar o por falta de ganas o por falta de predisposición, de mis estudiantes, no vamos a avanzar nunca. Entonces, para comenzar a planificar, es lindo que tengan esta infografía a mano, entonces les va a ir dando pautas fundamentales de cómo tenemos que ir trabajando. Y ahora sí, este es el modelo de la planificación que ustedes el año pasado ya empezaron a incursionar. ¿Es necesario que lo haga así apaisado? No, lo puedo hacer de manera vertical, pero sí es necesario que figuren cada uno de los componentes de esta planificación, es decir, lo puedo hacer con este modelo apaisado, o lo puedo hacer vertical, pero sí o sí tiene que estar el título, unidad o eje, las capacidades a desarrollar, los contenidos básicos, los contenidos conceptuales, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, la evaluación por capacidades, en donde van a figurar los criterios, que son qué es lo que yo voy a evaluar, y los instrumentos, es decir, las herramientas que yo voy a utilizar para evaluar, el tiempo, los recursos y la bibliografía. Es importante que toda esta planificación, más allá de que parezca redundante, guarde una relación. Muchas veces ustedes van a poner, yo acá, este es un ejemplo de la materia de biología celular y molecular. El eje sería las bases químicas de la vida. ¿El eje de dónde lo sacan? Del diseño curricular. ¿Sí? El eje o el título o la unidad siempre se saca del diseño curricular. Las capacidades a desarrollar, en función al análisis que hagan, al diagnóstico que hagan, ustedes van a determinar cuáles son las capacidades que pretenden desarrollar en sus estudiantes. El contenido básico también lo sacan del diseño curricular, y los contenidos conceptuales figuran en los diseños curriculares, pero es lo que nosotros podemos utilizar para contextualizar al lugar donde estemos trabajando el contenido a enseñar. Ustedes muchas veces presentan planificaciones en donde dicen, vamos a trabajar con la oralidad, la lectura y la escritura. Bien, genial, me plantean todos los objetivos debajo. En este caso los objetivos son generales, uno tendría que adecuarlos más, por ejemplo, intervenir en intercambios comunicativos formales e informales, aportando ideas, opiniones y propuestas de los distintos tipos de biomoléculas, ¿sí? Más preciso tendría que ser. Ponen oralidad, lectura y escritura, y dentro de lo que son las estrategias de enseñanza y aprendizaje no ponen ninguna estrategia que favorezca esto, que favorezca la oralidad, la lectura y la escritura. Si yo, por ejemplo, en este caso hubiese sacado lectura y redacción de informes, no me quedaría nada de esto acá para que se favorezca esa capacidad. O si yo pongo abordaje y resolución de situaciones problemáticas como capacidad de desarrollar, y acá no pongo resolución de situaciones problemáticas o diseño de experimentos, algo que tenga que ver un problema para el estudiante, no va a coincidir. Entonces una planificación tiene que ser
secuenciada, tiene que ser organizada y tiene que ser analizada. No es cuestión de poner cualquier cosa para llenar la planificación en sí. Y bueno, dentro de los recursos también, por ejemplo, porque si yo voy a poner uso de diferentes formatos textuales, cuadros sinópticos, comparativos, afiches, PowerPoint, video, y dentro de los recursos no pongo el proyector, por ejemplo, no pongo los afiches, no pongo los fibrones, no pongo revistas, va a ser muy difícil que esta estrategia se pueda desarrollar si no tengo los recursos óptimos. En cuanto a lo que es la evaluación, los instrumentos de evaluación es lo que yo voy a utilizar para evaluar. En este caso yo puse lista de cotejos. La lista de cotejos es el cuadernito que tenemos los docentes en donde vamos haciendo un seguimiento de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, cumple las actividades en tiempo y forma, hace las consultas, no entregó las actividades en tiempo y forma, pero debido a tal situación. O sea, esa es la lista de cotejos. Las pruebas pedagógicas en batería son las evaluaciones formales, ya las vamos a ver más adelante, como son las pruebas en baterías, que son ese tipo de pruebas que tienen un poquitito de todas. Pero lo que nosotros decimos, vamos a tomar evaluación o vamos a evaluar, en realidad lo que nosotros queremos decir es que vamos a dar una prueba pedagógica para que los estudiantes la resuelvan y nosotros comprobemos qué es lo que han aprendido. Evaluar, tenemos que evaluar continuamente. ¿Y de qué manera? Yo puedo evaluar haciendo leer a un chico y ver si comprendió el texto, explicando y pidiéndole a un chico que se exprese oralmente qué es lo que entendió, a ver si habla con vocabulario específico, o sea, yo evalúo continuamente. Los instrumentos es lo que me sirve a mí para evaluar y los criterios es lo que yo voy a evaluar. Y por supuesto, el tiempo estimado de clase y la bibliografía que se va a utilizar. Fíjense que acá también pusimos en abordaje y resolución de situaciones problemáticas, pusimos como estrategias en los talleres, esta es otra unidad me parece. Pero bueno, pusimos talleres, trabajos prácticos, modelización, simulación, trabajos colaborativos, exposición, todas esas son estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Y estas estrategias tienen que estar avaladas porque tengan los recursos. Y a su vez estas estrategias tienen que dar lugar al cumplimiento de la capacidad que yo me propuse que se desarrolle. Quiero ver qué otra cosa tengo. Si era otra unidad esa que vimos recién. Igual que si pongo trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar y no pongo como estrategia de enseñanza los trabajos grupales, va a ser imposible que esa capacidad se logre. O si pongo pensamiento crítico y creativo y no pongo estrategias que permitan estimular o que estimulen, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes, tampoco va a estar acorde. Entonces, al momento de planificar, yo tengo que ser muy coherente entre lo que quiero hacer y lo que quiero lograr. El eje por ejemplo, base químicas y celulares de la vida, y el que les mostré abajo, me parece que es... ¿Qué otra cosa? A ver. Bases químicas y celulares de la vida sigue siendo el mismo eje, pero en este caso ya empezamos con la organización, estructura general de las células. ¿Bien? Bueno, como actividad de esta semana, si bien se los voy a dar escrito en la guía que les voy a pasar, lo que quiero es que organicen una planificación para una práctica de 240 minutos, que son el tipo de prácticas que ustedes van a tener o tendrían que estar realizando si estuviésemos en clases de manera normal. Entonces van a organizar una práctica para 240 minutos, es decir, 3 clases de 80 minutos o 2 clases de 120, porque en los secundarios por ahí hay clases de 120. ¿Con qué tema? Elijan el tema que quieran ustedes. Si quieren continuar trabajando con la misma temática con la que trabajaron en didáctica, que a lo mejor ya lo tienen visto, ya lo tienen analizado, pueden seguir haciéndolo. Y si no, eligen ustedes un tema del diseño curricular del nivel secundario, puede ser del ciclo básico o del ciclo de especialización, y realizan una planificación para 3 clases de 80 minutos. Bien consensuada, con todas las actividades, sigan
el orden que les da la infografía para hacer sus preguntas, para que todo esté relacionado con todo. Hagan las consultas que tienen que hacer, no se queden con las dudas. Y este material, esta planificación, me la van a entregar el miércoles próximo. Bien, no tienen que presentar el contenido con el que ustedes trabajarían. No me hace falta la síntesis de contenido. Sí ver que sean contenidos sacados del diseño curricular. Yo sé total qué es lo que se da en el nivel secundario, en cada contenido y aprendizaje prioritario. Y bueno, otra cosita que les quería decir es que me gustaría mucho que la planificación esté orientada hacia lo que es la virtualidad. Nosotros en este momento estamos pasando por una situación que nos agarró de imprevisto, entonces los profesores tuvimos que modificar de imprevisto todas nuestras planificaciones. Al menos una de las clases que sea de manera virtual. Vean ustedes de qué manera lo van a organizar. Si quieren hacer las 3 clases desde la virtualidad, lo planifican desde la virtualidad. Si no, pueden hacer 2 clases que sean de manera presencial y la tercera clase de manera virtual. Todas las clases en una única planificación, chicos. ¿Queda claro? Bueno, creo que no tengo otra sugerencia para hacerles. Sí que sean coherentes y que se tomen el tiempo necesario para buscar el contenido en el diseño curricular, buscar el curso en el que van a trabajar con el diseño curricular y que las estrategias que elijan sean acordes al curso con el que van a trabajar ustedes. ¿Bien? Cualquier duda me están consultando y espero esta planificación el miércoles próximo. Ya en la guía les voy a detallar bien la fecha de entrega. Nos vemos.